Muy bien, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos una vez más a mi canal. Entonces, continuando con la clase de esta mañana, vamos a seguir avanzando en el monedero, ¿cierto? Saludito para Mirella, Alcira Parejas y Ana Mabel Arias Loaiza. Me preguntó por un diseño de flechas, pero realmente hay que sacar el diseño primero que todo para poderlo poner en la mochila. Yo en la clase pasada había quedado acá, en estos tres puntos blancos, pero miren, es simplemente repetir la secuencia. Gracias, Omaira Jiménez, por estar acá en el directo. Entonces seguimos tejiendo el diseño. Miren, dos puntos negros, sigo con dos puntos blancos. En el centro, ahí donde ustedes están viendo, vamos a tejer tres puntos negros, uno a la derecha, uno en el centro y uno a la izquierda. Tres, ¿sí? Uno, dos, tres. Y nuevamente cierro el monedero, el diseño con dos puntadas en blanco. Buenas tardes, Nancy Leguizamón o Mayra Jiménez. Nancy Leguizamón, muy buenas tardes. Acá. Dos negros, ahora vengo con dos blancos, perdón, dos blancos, ahora vengo con dos negros. Y ahora sí termino el diseño con tres puntos. O cierro más bien la vuelta con tres puntos blancos. Uno, dos y tres. Estoy ocupando hilo crochet doble hebra, marca Miratex y aguja de crochet número 3, acorde al grosor del hilo, cordón de polipropileno sintético, como siempre. Y bueno, eso es lo que estoy ocupando. Muy poquito material. Menos de 50 gramos por color para un monederito, menos de 50 gramos para un monederito como estos. Vamos ahora a empezar la vuelta número 9. 3, 6, 7, 8, la 9. Empezamos, miren. Ahora hacemos dos puntos blancos. 1, 2. Nuevamente dos negros, dos blancos. 1, 2 negros, dos blancos. Dos, bueno, aquí ya son 5 de hecho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el diseño? Aquí nosotros... ¿Qué pasa con el diseño? Nosotros no vamos a poner más puntos o no vamos a formar más líneas en blanco. Es decir, solamente son dos. Lady. Lady Sánchez y María Liliana Jaramillo. ¿Cómo están? Gracias por acompañarme en este directo. Como les decía, solamente vamos a trabajar dos líneas blancas. Entonces ahí ya vamos a hacer negro. Es decir, vamos a dar 5 puntadas negras. 1, 2. Si por alguna razón yo quisiera hacer otra línea, pues simplemente hago dos negros, uno blanco en el centro, ¿cierto? Y nuevamente dos negros, pero como yo no voy a formar más líneas, simplemente ya son dos, según el modelo, miren el modelo, son solamente dos líneas. Pero si queremos hacer otra línea blanca, entonces hacemos una puntada en blanco aquí para ir formando la línea. Ya saben pues que no vamos a hacer más líneas blancas en el monedero, solamente son dos líneas. Aquí ya empiezo entonces cerrando con 5 puntos en negro. Y esta línea se abre hacia la derecha y esta línea se abre hacia la izquierda. Como les comentaba esta mañana, quedamos en vernos a las 2:30 hora Colombia. Entonces, bueno, lo prometido es deuda. Aquí estamos nuevamente
para seguir avanzando en el monedero. Esta es la segunda parte. La primera parte la encuentran en el canal, en la pestaña de en vivo o de directo. Van a encontrar ustedes la primera parte del monedero. Gracias, mi querida Nancy Leguizamón. Y lo mejor es que son solamente dos colores. Lo estamos trabajando solamente con dos colores. Mucho más fácil. Ok, miren, dos negras. Y ahora vamos a terminar el pico con una sola puntadita. Miren, una puntadita. Nuevamente cierro con negro. Bueno, voy a compartir este directo en la página de Facebook. Ya mismo lo voy a compartir para que más personas lo puedan ver. Aquí, miren. Así va quedando el diseño. La vamos a hacer de lado. La de lado porque la persona la quiere que la teja de lado. Voy a hacer a Mafalda pero de lado. O la vamos a hacer más bien. De lado, la Mafalda de lado, pero con otros colores. O bueno, yo voy a emplear otros colores. No sé el qué colores va a emplear, pero la vamos a hacer de lado. Un momento que es que estoy compartiendo el directo en mi página de Facebook. Miren, esta es mi página de Facebook. Para que por favor, si gustan, me pueden seguir. Necesito de la ayuda de ustedes para que me sigan. Entonces yo aquí voy a copiar el enlace del directo. Ese es el primer directo, listo. Vamos a publicarlo. Ahí quedó listo. Y vamos a compartir el otro también. Compartir. Copiar vínculo. Me voy a mi página de Facebook. Y le doy simplemente pegar al enlace. Pegar enlace. Y publicar. Listo. Ahí ya los publiqué. Los directos. Ahora sigo, entonces me tengo que regresar al directo. Bueno, seguimos con la explicación del monedero. Recuerden, dos puntaditas en blanco. Y ahora en el centro vamos a tejer 5 puntaditas. Esto mismo lo vamos a tejer en la figura. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nuevamente dos blancas, dos negras. Si de pronto por alguna razón el monedero se les está abriendo, ajusten su tejido. Miren, el monedero no se puede abrir demasiado. Tratar de que las paredes queden como planitas, pero bueno, a veces se nos abre bueno, por cualquier motivo se nos abre, ya sea porque tejemos muy flojo o bueno, dos blancas. Miren, ahora dos negras.
una puntadita en blanco para cerrar esa figurita. Para nada. El cordón antes le da más resistencia. Yo he tejido desde hace mucho con este. Yo hace mucho tiempo he tejido con este cordón y realmente me ha ido muy bien. No he tenido inconvenientes. A los clientes les gusta como tejo yo con el cordón. Antes me piden que lo haga con cordón porque la mochila queda resistente, durita y no queda pesado. Antes normal, queda livianita. Sigue quedando pues liviana. Una blanca, miren, la encerramos con una blanca y ahora tejo dos negras, nuevamente dos blancas, cinco puntaditas en color negro. Así es, tiene su forma, miren que no queda exagerada la puntada, absolutamente no pasa nada, normal. Es más, van a asumir que es como si fueran hilos, como si fueran hilos de alma. No se siente la diferencia. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Nuevamente dos blancas. Miren cómo queda la puntada de bonita. ¿Cierto? Miren cómo queda y sobre todo la resistencia que tiene es inmejorable. Realmente con este cordón. Entonces, 5 negras, 2 blancas, 2 negras. Y cerramos el diseño o unimos esta línea con esta mediante un punto blanco ahí en todo el centro. Dos negras, una blanca, nuevamente dos negras. Y ya saben que si se les abre mucho el tejido, por favor, jalen el cordón a modo de que no se les abra mucho el tejido. Eso sí, suavemente, sin exagerar. Van a jalar un poquito el cordón para que el tejido vuelva y se cierre, no se abra tanto. Tratar de que las paredes queden bonitas, miren. Muchísimas gracias a las 15 personas que se acaban de unir al directo. 14. Bueno, ya saben que la primera parte la van a encontrar en mi canal de YouTube, en la pestaña de en vivo, ¿cierto? También está activa ahora la pestaña de membresías para quien quiera ser miembro exclusivo del canal y obtener beneficios, ¿cierto? O ventajas en cuanto a otras personas. Ahora sí, dos blancas, 5 negras. Recuerden que ya no vamos a formar más líneas, son solamente dos. Miren, son solamente dos líneas, una y dos. Si yo quisiera hacer otra línea, pues empiezo con un punto blanco acá y voy abriendo de igual manera como las otras. Les presento un monedero que hice hace tiempo con 3 líneas. Miren, es el mismo diseño, varía el color y la cantidad de líneas, ¿cierto? Miren que aquí son 3 líneas, en cambio aquí son solo 2. Y esto es debido a que el monedero es más ancho y un poquito más alto, ¿cierto? Más ancho y más alto. Pero el tema del cordón siempre se los he dicho. Esta mañana se los comentaba mucho. Es opcional el tema del cordón. Entonces hago 5 puntadas. 1, 2, 3, 4, 5. Nuevamente 2 en blanco. Ahora 2 negras. 2 puntaditas en negro. Trato de que no se me abra mucho el tejido,
Por eso me ven jalando mucho el cordón para que no se me abra el tejido, ¿cierto? Yo he tejido sin el cordón y siento que la puntada me queda muy, o sea, el tejido queda muy aguado. Entonces, el tema de cordón da muchas ventajas. Da muchísimas ventajas realmente. Se lo recomiendo mucho. Sí, miren qué belleza, cómo va quedando este monederito. Y vamos terminando o culminando la vuelta número 9. 3, 6, 7, 8, 9. Dos negras, dos blancas y en el centro van 5 puntadas en color negro para ir abriendo las líneas, ¿cierto? Esta línea se abre hacia la derecha, esta hacia la izquierda y va a llegar un momento en el que esta y esta línea se van a encontrar en un punto, ¿cierto? Pues como son solo dos colores no se me complica mucho, miren. Yo pongo los colores, los hilos así, aunque a mí también se me enredan, lo debo confesar, no tengo ningún truco, ninguna técnica, a mí se me enredan, miren. Entonces les digo con sinceridad, si gustan pueden poner sus hilos en una caja. En el canal tengo un video donde les explico cómo tener la separación de hilos en caja, por ranura, ¿cierto? Entonces aquí también se me enreda, por supuesto, pero no pasa nada. Yo igual no me molesta el tema de desenredar. No me fastidia para nada. Y apenas son solo dos colores, sí que menos. Pues si no me fastidia con 4 o 5 colores, menos me va a fastidiar con 2. Listo. Aquí vamos. ¿Cierto? Bien. Vamos entonces en la vuelta número 9 finalizándola. Dos blancas. Recuerden que en el centro de este triángulo invertido vamos a tejer uno negro, otro y otro. Es decir, cada vez que vamos aumentando las vueltas, se van formando entonces. Empezamos con uno, luego con tres, en esta 5, en la siguiente 7, en la próxima 9, en la próxima 11 y así sucesivamente nos vamos a ir yendo. ¿Y qué parte del monedero estamos formando? Esta. Les voy a mostrar precisamente de qué estoy hablando esto. Es decir, ya no se forman más líneas, son solamente dos. Ya entonces tejemos, es mucho más fácil. Aquí hago las 5 puntadas, recuerden, en negro. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Dos puntaditas en blanco. Y hago dos puntaditas en blanco. Luego hago dos puntaditas en negro. Uno, dos. Sí, voy a dejar el enlace de una vez en el chat para que ustedes tengan el video, para que sepan de qué estoy hablando. Eso es un directo que yo hice hace, el año pasado. Más exactamente en el mes de julio, sí, en el mes de julio lo hice. ¿Dónde está la caja separadora? Yo lo tenía por acá, o fue un video que yo hice. Ya ni me acuerdo. ¿Directo o video? Fue un video, al parecer fue un video. Pensé que había sido un directo, no es un video que yo hice. Sí. Evitar enredos al tejer, miren. Cómo poner los hilos para que no se nos enreden. Ese es el video. Yo lo voy a compartir ya mismo. Compartir, copiar vínculo. Lo voy a pasar al directo. A ver, ¿cómo es que? A ver. En vivo, listo. Lo voy a dejar ahí en el chat. Es simplemente que ustedes copien ese enlace. Pegar.
Ahí está explicadito en ese video. Listo. Ahí está el enlace. Ahí dejé el enlace. Listo, ahí está disponible para que ustedes, es más, dándole clic al enlace los manda directamente a ese directo donde les explico cómo poner los hilos en caja separadora para que evitar los enredos. Entonces sigo con la explicación del día de hoy, que son un punto blanco, 2 puntos negros y empezamos una nueva vuelta, vuelta 10 o décima vuelta más bien. Vamos a empezar la décima vuelta de la siguiente manera. Los 2 punticos blancos siempre van hasta el final. Hasta el final. 2 blancos. Entonces, en vez de 5, ahora nos toca 7, ¿cierto? 7 puntadas en color negro. 7 puntadas en color negro. Empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿cierto? No quiero que ese monedero se me abra, entonces yo voy jalando de a poquito el cordón para que el monedero no se me abra. Listo, 7 puntadas en negro, ahí las hice. Sigo con 2 blancas, cambio de color a blanco y cierro ese punto negro con blanco, porque vamos a tejer 2 puntaditas, miren, 1, 2. Nuevamente dejo este punto sin terminar, tomo el negro, cierro el punto con negro, miren, ahí lo cerramos y tejo 3 puntadas, 1 en negro. Vamos a tejer 3 puntadas en negro, ¿cierto? Entonces, 1, 2 y 3 puntitos. Nuevamente dejo este punto sin terminar o sin cerrar más bien. Vengo y traigo el blanco, lo llevo para atrás y cerramos este punto con blanco. En ese video de la caja separadora les explico paso a paso. Ahí les dejé el enlace para que lo puedan ver. Les explico paso a paso cómo poner los hilos en una caja separadora. No tiene tampoco su misterio. Ustedes se van a dar cuenta que cuando estén observando el video no tiene misterio. Pero sí es muy importante conseguir una cajita. Es una herramienta que sí vamos a emplear. Listo, 2 puntos blancos, o empleamos para esa clase de proyectos cuando queremos o cuando estamos manejando muchos colores, 5 o 6 colores. Ahí es donde se nos enredan más, pero cuando son 2 pues no hay ningún problema. Entonces ahora hago 7 puntadas ahí en el triángulo invertido, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿cierto? Hasta llegar hasta este puntico de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí ven? Ahí está. Miren cómo va quedando el diseño. 7 punticos negros. Ahora cambio de color. Cierro este punto con negro, con blanco. Este punto negro con blanco. Y hago 2 puntaditas con este color. 1 y 2. Nuevamente 3 puntaditas en negro. 1, 2 y 3. Y 2 puntaditas en blanco. Entonces toda la secuencia es igual hasta el final. Yo aquí siento que el monedero trata como de abrirse, jalo un poquito el cordón y si quiero le voy pasando mis manitos así para ir regulando las paredes, que me queden bonitas, ¿cierto? Miren, y así va quedando efectivamente el mismo diseño, el mismo tamaño, la misma cantidad de puntos, mismo tamaño de fondo. Eso sí, varía un poquito el diseño, miren. Este lo hice con dos vueltas de un color y aquí lo hice de a una sola vuelta, por color.
hay muchos diseños. Realmente el tejido guayú es rico en diseños. Entonces vamos a seguir mostrando más diseños para nuestros tejidos. En próximas clases estamos pendientes con el diseño, con el tejido de la mochila liviana, tejido súper liviano, terminarlo, ¿cierto? 3, son 7, recuerden. 4, 5, 6, 7, ¿cierto? 7 puntadas, cambio a blanco. Cierro este punto con blanco. Hago 2, 1, 2. Nidalba, hago 3. Hago 3 puntaditas en negro. Ahorita la estaba llamando para un cocosete y no me contestó. Yo llámela y llámela y llámela. Uf. ¿Y dónde estaría? Ahí, mami, sino que usted como que estaba hablando por teléfono. Y yo ya. Ahorita voy, mami. 1, 2, 3 en negro, miren, ahí está. ¿Sí ven cómo queda? Ve. Entonces, si se les abre el tejido, cierren o jalen el cordón. Recuerden 7 puntadas en el triángulo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí ven? 2 blancas. Dos blancas, cerramos con tres puntadas negras el diseño, la punta del
del triángulo. 2, 3. Y ahora cambio. Vamos a empezar la vuelta número 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, vuelta número 11. Con 2 blancos. Si ustedes de pronto no saben o no tienen muy claro dónde termina una vuelta, simplemente pongan el marcador desde que empiezan a subir. Yo no lo hice porque realmente yo sé dónde termina la vuelta, pero si ustedes no saben, pongan un marcador aquí abajo, ¿cierto? Aquí en este primer punto. Eso me da a entender que cuando yo llegue ahí, vamos a terminar una vuelta. Entonces marcamos afuerita, miren, marcan el punto de esta manera y ahí se dan cuenta dónde termina una vuelta. La tienda. Bueno, listo, empezamos el diseño con 2 puntos blancos. Vamos ahora a tejer 7 puntadas en color negro. 1, 3, 5, 7. Ah, son 9. Son 9, perdón. Entonces son 9 puntadas. Porque fueron 1, 3, 5, 7 y ahora 9. Ah, no. 2, 3, 4, 4. 6, 7, 8 y 9. Nuevamente 2 blancas. Dos blancas, una negra y 2 blancas. Y ahí finalizamos el primer motivo o diseño. Mírense, las figuritas se van abriendo de a poquito. ¿Cómo está Miriam Garzón? Muy buenas tardes, bienvenida. Mireya Alcira Pareja, ¿cómo están? Bueno, así es, Mireya lo puede tejer en otros colores. Si de pronto el negro y el blanco no les gusta la combinación, elijan otros colores. Yo simplemente doy ideas, pero ya ustedes buscan otros colores si no les gustan estos.
No. Listo, vamos finalizando la vuelta número 11 y entonces en esta próxima vuelta vamos a empezar a hacer los ojales. ¿Qué pasa con este monedero que yo tengo acá? Como yo terminé todo el diseño, entonces hice los ojales muy arriba, entonces me quedó el monedero más alto, pero esta vez lo voy a hacer en esta vuelta. Esta vez voy a hacer los ojales en esta vuelta. Ese tiene como que 20 centímetros de base. Entonces, miren, muy importante, los ojales los vamos a hacer en esta vuelta que viene, en la vuelta que sigue. Vamos a hacer 8 ojales. Yo previamente he contado, bueno, me estoy guiando desde este que ya hice. Y entonces, vamos a hacer 6 puntos, 6 puntos de separación. ¿Cómo saqué yo el cálculo? Les voy a enseñar el cálculo de... por ejemplo, ay, yo qué estoy haciendo aquí esto porque esto, a ver, borremos esto. Listo, mi monedero tiene 71 puntos, ¿cierto? Conté los puntos y tengo 71 puntos. Necesito hacer 8 ojales. ¿Y de qué tamaño cada ojal? De 3 puntos. Entonces, 8 por 3. Es decir, voy a hacer
8 ojales y cada ojal es de 3 puntos. Me dan 24 puntos en total. Entonces, al total de puntos, o sea, a mis 71 puntos, les voy a quitar los 24. Me da 47. Estos 47 son los puntos restantes. 47 dividido entre 8. 5.8 puntos de separación. ¿Qué pasa? Que nosotros no podemos tejer 5.8 puntos de separación porque es un número decimal. Hay que redondearlo, ya sea dejarlo en 5 o aproximarlo a 6. Yo lo voy a aproximar a 6, o sea que son 6 puntos de separación entre ojo y ojo, ¿cierto? Entonces vamos a empezar esa vuelta de los ojales precisamente. El cálculo lo voy a estar dejando en la descripción, en la cajita de información del directo. Detalladamente voy a hacer entonces, bueno, vamos a empezar, miren, vuelta número 12. A ver, yo miro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, listo. ¿Cierto? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vuelta número 12. Entonces, aquí ya no son 9, sino 11 puntadas. Esto es igual, bueno, varían 2 puntos, se van sumando 2 puntos para que el triángulo vaya abriendo. ¿Cuál triángulo? Este que estoy tocando. Entonces, hago un punto aquí y hago otro punto acá. Al finalizar, si en la vuelta anterior eran 9 puntos y ahora agregamos 2, serían 11 puntos del centro. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pero ¿qué pasa? Les dije que íbamos a hacer los ojales aquí. Bueno, entonces empecemos los ojales de una vez acá. Vuelta número 12, ojales. ¿Cuántos vamos a hacer? 8. ¿De qué tamaño? De 3 puntos. Entonces empiezo envolviendo 3 veces. 1, 2, 3 puntos en mis almas, ¿cierto? 3 puntos. Me huele a quemado. Permítanme, yo miro una cosa. Está oliendo a quemado. Se está quemando algo. Bien, entonces recuerden, tamaño de ojal 3 puntos. Ahí ya llevo los 3 puntos tejiditos, solamente envolviendo las almas, muy importante. Miren, 3 puntos, envolviendo solo las almas. Cuento en mi base 4 puntos, 1, 2, 3, 4. En ese cuarto punto pego, ¿cierto? Pego mi ojal. Entonces ya tenemos el primer ojal listo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que según el cálculo que hicimos, me dio una separación de 5.8 puntos de separación, pero como es un número decimal, lo redondeé o lo aproximé a 6 puntos. Entonces ahí ya llevo un punto de separación, 2, 3, ¿cierto? 3 puntos. Aquí hacemos 3 puntos en blanco, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Nuevamente hago cambio de color e inmediatamente empiezo con otro ojal de 3 puntos. El ojal de 3 puntos los hacemos hago 3 puntos en las almas. 1, envolviendo las almas, digo 2, y están mis 3 puntos de
sobre las almas. Ahora cuento en mi base 4 puntos. 1, 2, 3. En el cuarto punto pego mi ojal, ¿cierto? Procuren de que les quede bonito. Miren que no estamos distorsionando la figura. Es decir, estamos haciendo los ojales, pero también respetando el diseño. Bien, entonces la idea es no dañar el diseño. Llevamos un punto de separación, 2 puntos de separación, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? 6 puntos de separación. Empezamos a hacer otro ojal, el tercer ojal. Miren que son demasiado pequeños los ojales, pero debo ser consecuente con el tamaño del monedero. Si el monedero es pequeño, pues los ojales deben ser pequeños. Si es una mochila grande, yo normalmente hago los ojales de 5 puntos, ¿cierto? Para una mochila grande. Entonces, aquí, a ver, 3, 4, 5, 6. Hago el siguiente ojal. 1, 2. Y me toca cambiar de color a blanco. ¿Por qué? Porque el diseño me pide que lo haga. Por eso les digo, no estoy distorsionando el diseño. Me estoy guiando, miren. Entonces ahí me tocó 2 puntos negros y 1 blanco. ¿Qué pasa? Cuento en la base 4 puntos. 1, 2, 3 y en ese cuarto punto pego, o sea, acá. Entonces ahí ya llevaría 2 puntos blancos, me falta 1, y listo, cambiamos a negro. ¿Y cuántos puntos llevamos? Llevamos 2 puntos de separación. Miren que yo ahí no estoy distorsionando la figura, estoy en lo posible tratando de mantener el diseño, ¿sí? Porque obviamente para uno salir del paso, entonces yo haría mejor un ejemplo, les estoy colocando un ejemplo. Hay personas que por dañar el diseño, por no hacer este proceso, hacen una vuelta totalmente lisa, entonces dañan la figura. Entonces ahí se dan cuenta que yo haciendo esto no daño la figura, mantengo el orden del diseño. Entonces ahí llevamos 2 puntos de separación, si se dan cuenta, 1 y 2, son 6. 2, 3, 4, 5, 6. Los cordones es recomendable hacerlos apretaditos, tampoco sin exagerar. Los cordones deben de quedar bien ajustados porque he visto que hay cordones que quedan como muy aguados, entonces esos cordones así no me gustan, deben quedar apretaditos en lo posible. Bueno, entonces sigo. Y de alto, la mochila de espalda, el morral de espalda siempre es alto, son como 48 vueltas de alto, pero como yo uso cordón, entonces 48 vueltas de alto con cordón. ¿Listo? Ahí está, 2, 6. Entonces, te dejo nuevamente en las almas, ya tengo los 6 puntos de separación, envolviendo las almas solamente 3 veces. 1, 2, 3. Nuevamente otro ojal, cuento en mi base 4 puntos, 1, 2, 3 y en el cuarto punto pego. Trato de que esto no se me abra mucho, así, ¿cierto? Entonces llevo un punto de separación, 2 puntos de separación, 3 puntos de separación, 4 puntos de separación, cambio de color a blanco para mantener la figura. 4, 5 y 6. ¿Cierto? Entonces me toca hacer otro ojal, pero entonces me toca empezar con un punto, ¿cierto? Para completar los 3, miren. Ahora sin cambio de color a negro. Cierro este puntito con negro y hago 2 puntaditas con el color negro. 1 y 2. Y ahora cuento en mi base 4 puntos. Miren que la figurita se mantiene, ¿sí ven? ¿Se fijan? Se mantiene hasta el final. Bueno, aquí hay que tener mucho cuidado con el tema de los hilos.
van a trabajar o van a ir practicando con los colores que tengan a la mano. Si tienen el blanco y el negro, pues simplemente lo hacen, pero hay quienes no, de pronto en el momento no tienen estos colores, lo pueden hacer en otros tonos si gustan. Y si gustan pueden trabajar con macramé. Uno, dos, tres. Pero sabemos perfectamente que el macramé es grueso o el hilo guajiro, entonces no necesitan ponerlo en dos hebras como el crochet. Entonces ahí van dos puntos de separación, miren, uno y dos. Son seis, recuerden, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Nuevamente otro ojal, como va quedando de bonito. Otro ojal de 6 puntos, envolvemos. Uno, tres veces aquí, dos y tres. Y pasa lo siguiente, que como yo debo hacer cambio de color, tres, entonces cierro este punto con blanco y precisamente cuento en la base 4 y pego 1, 2, 3 y en el cuarto punto pego. Miren que no estoy dañando la figura, antes al contrario, lo estoy haciendo para mantener el orden. Son tres puntaditas, recuerden, 1, 2 y 3. ¿Cierto? Nancy Leguizamón, ¿cómo está? Bien, bueno, aquí siento que el tejido trata como de cerrarse, por eso les recomiendo que lo abran de esta manera, pasan su dedito, sus dedos por esa vuelta, para que los puntos como que se vayan acomodando un poco, miren, ¿cierto? Así, dos, aquí este punto me quedó, bueno, no sé, ahí, dos y tres. Nuevamente, hago los 1, 3, 5, 7, 9, 11 puntadas en net de la parte del triángulo invertido. 1, 2, 3. En realidad no son triángulos, sino que es simplemente el fondo. Miren que no quedan triángulos, sino que es en la parte de la base. Entonces es más que todo como para que me puedan entender. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bien. Y terminamos la vuelta con tres puntos blancos. Les digo, yo aquí hice los ojales mucho más abajo del diseño de la muestra. ¿Por qué? Porque me di cuenta, miren, ¿cierto? Miren los ojales donde los hice acá, en la vuelta lisa. O sea, yo terminé el diseño, hice una vuelta de ojales después y después una vuelta lisa. Pero yo me adelanté mucho más, hice los ojales mucho más abajo. Miren, dos vueltas más abajo hice los ojales. Dos vueltas hice los ojales, ¿cierto? Para ser más consecuente, porque yo veo que cuando cierra, miren cómo queda de bonito, más pequeñito el monedero. Pero igual, este quedó así, el mismo diseño, el mismo tamaño de base, los mismos colores, la misma cantidad de puntos y la misma cantidad de figuras. ¿Cuántas figuras me cupieron acá? 5 figuras. Lo mismo este, es el mismo, solamente que como les dije va a quedar un poquito más bajito a este. ¿Sí? Bueno. Ahora sí vamos a hacer la última vuelta. Vamos a proceder a realizar la última vuelta antes de la decoración. ¿Qué hago? Simplemente sigo tejiendo y ya en vez de 3 vamos a finalizar con un solo punto blanco. Ustedes se van a dar cuenta. Miren, acá son 13 puntadas en color negro. 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cierto? Miren cómo va quedando súper bien tejido esto. Trato de que este punto no me quede tan así.
Es con muchísimo gusto, Ana Mabel Arias. Ahí está la medida. Le dije 20 centímetros de base por 48 vueltas con cordón. Esos bolsos son bastante altos. Entonces aquí yo trato como que el tejido, miren. Todavía conservo la marca por si de pronto me pierdo y no sé dónde termina una vuelta. Entonces empezamos con 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 puntitos. Ahora cierro con blanco. O a lo mejor la mochila de Mafalda, voy a decirle a ver a este niño si de pronto la quiere hacer así, sí. Le voy a decir, lo voy a convencer a ver si, miren, terminamos con un punto blanco. Ahora que me toca hacer 13 puntos negros, un punto blanco, 13 puntos negros, un punto blanco. Y así nos vamos a ir yendo. Como les decía, quiero entonces convencer a esta persona de hacerlo en morral. Lo voy a decir a ver si lo hacemos en morral para de una vez aprovechar y enseñarles a hacer la parte de la cadeneta, porque por esa cadeneta vamos a pasar un cordón grueso, que es el cordón o el asa de colgar. ¿Sí ven? Uno blanco, 13 negros. Nuevamente uno blanco. Y así sucesivamente nos vamos a ir en esta última vuelta del diseño. Miren, ya las figuras las cerramos, miren, en una puntita. Y nuevamente 13 puntitos en color negro. 1, 2, 3. Revisen que no se les vean los hilos. Miren cómo queda hermoso este monederito. Este va a quedar más pequeñito que el original o que el primero que hice. Este lo enseñé a hacer en mi página de Facebook, por eso me quedó así. Pero miren, es exactamente el mismo tamaño en cuanto a la base de diámetro. Y bueno, varía solamente en la altura, no más. Los ojales los hice 2 vueltas antes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, ¿cierto? Nuevamente un puntito blanco para cerrar. Miren cómo va quedando de chulo el monedero. Entonces un puntito blanco en la parte en este punto central. De los 3 que hay ahí, en el del centro vamos a realizar uno blanco. Solo uno, miren, uno blanco. Nuevamente 13 puntaditas en negro y así. Voy a estar dejando el esquema, el patrón. Es más, de una vez podría... no lo puedo dejar. Vamos a ver si... Permítanme, yo miro el patrón si lo tengo acá. Efectivamente, el patrón lo tengo acá, miren. Este es el patrón que estamos manejando para esto, ¿cierto? En vez de, o sea, es exactamente lo mismo. Ustedes van a decir, pero es que la línea está negra en vez de blanco. Es exactamente lo mismo. Ustedes cambian el color, simplemente en vez de hacer la línea negra, la hacen blanca. Y es la misma separación, 14 puntos, miren, perdón. Un punto negro, 13 blanco, perdón. Sí, un punto, no. Acá es un punto negro, 13 blancos, pero saben que el monedero es un punto blanco, 13 negros, un punto blanco, 13 negros, ¿cierto? Es más, pueden poner otros colores si desean, una línea de un color, otra línea de otro color y otra línea de otro color. Es opcional. Yo estoy manejando el patrón, miren el patrón, aquí lo tengo. Entonces creo que aprovechando, bueno, vamos a ver si, o de Facebook. De Facebook lo puedo sacar. Bueno, ahorita lo estaré dejando
precisamente en la pestaña de comunidad para que ustedes lo puedan tener. Bueno, aquí 19, muchísimas gracias. 17 personas en el directo. Entonces sabemos que son un puntico blanco, ahí se dan cuenta cómo queda el puntito. 13 en negro. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 y 13 puntitos en la figura. Nuevamente un puntito blanco. Nuevamente 13 en color negro. Bueno, como que va a volver a llover, no sé, está nublado. No sé si ustedes vean el directo bien ahí, pero sí se está nublando un poco el tiempo, el día. Empezamos con un punto blanco, ahí está, ya lo hicimos. Ahora 13 en color negro. 2, 3, 4, 5. Bueno, yo creo que me va a tomar el tiempo de modificar el patrón y ponerlo en estos mismos colores para que no se vayan a confundir de pronto. En vez de poner la línea negra, la voy a poner blanca, tal cual está aquí. O sea que mi fondo es negro y sobre el fondo vamos a trabajar las líneas blancas. ¿Sí? Como para que no tengan pérdida, mejor dicho. Y una vez finalizado esta vuelta, ¿cierto? Vamos a llegar al final, miren el marcador donde lo tengo. Es un indicio de que vamos a terminar la vuelta. Ya es una señal de que terminamos la vueltica, la última de diseño. Ya hicimos los ojales en esta vuelta anterior. A ver, en esta, ¿dónde fue que hicimos los ojales? Ah, ok, miren, acá abajo hicimos los ojales. ¿Qué pasó acá? Ay, no puedo creer. Dios mío. No terminé los ojales. Ay, no. Efectivamente, mira. Me quedó faltando un ojal. Jue madre. ¿Yo en qué estoy pensando, por Dios? Miren, 1. Deben haber 8 ojales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me faltaron 2, de hecho. Me toca soltar estas 2 vuelticas. Bueno, lo voy a hacer rapidito, no pasa nada. Me quedaron faltando 2 ojales. Miren. Me entretuve, no hice los ojales. No sé qué pasó. Bueno, son 2 vuelticas que sí cuestan un poquito. Es tiempo. Bueno, lastimosamente me pasó. Uf, bueno, pues... Me quedó faltando, miren, me quedaron faltando acá. Uy, es que es lejos. Ok, acá. 6. Yo sí decía. Entonces aquí van. 3, 6. Ok, 6 puntos de separación. El siguiente ojal. Eso les puede pasar a ustedes si se distraen. Miren, cómo me pasó a mí. 3, 6. Entonces, otro ojal. Bueno, 1, 2, 3 puntos. No pasa nada, yo lo recupero. 1, 2 y 3. En el cuarto punto pego. Y vamos a hacer 6 puntos de separación para el siguiente ojal o el último ojal de 8. Son 8 ojales. ¿Sí? 3, 4, 5. 5 y... Voy a rectificar que si tenga los ojales. 1, a ver, 1, 2, 3, 4. 4, 4, 5, 6, 7. Efectivamente me queda faltando 1 para los 8 ojales. 7, 8.
Bien, entonces hacemos 3 puntitos, 1, 2, 1 en negro. Y ahora sí puedo decir que tengo los ojales. Me di cuenta a tiempo. Si hubiese terminado, ustedes se imaginan, me da algo. Si hubiese terminado este monedero sin saber cuántos ojos en realidad tenía. Tenía era 6 y son 8. 2 blancas, una negra. 2 blancas, una negra. Y así están dependientes ustedes que ni me avisaron. Ay, no, ustedes sí son... Bueno, no es culpa de ustedes, pero sí de pronto me debieron haberme dicho, Andrés, vea, este punto me quedó raro, no me gustó. Soy tan perfeccionista que no me gusta cuando ese tejido queda feo, no me gusta. Trato de que quede bonito, bonito. 1, 2, ahora sí. 2 y 3. ¿Cierto? Cuento 1, 2, 3 y 4. Aquí pego. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, bueno, ya. Listo, ahora sí tengo los 8 ojales. Menos mal me di cuenta a tiempo. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo, tengo mis ojales. Damos la última vuelta. Una última vuelta totalmente como se presentan los haciendo el diseño. Sabemos que aquí son 13 puntadas en negro. Y en el centro de esos 3 puntos, en el centro de esos 3 puntos, realizamos uno en blanco. Miren, ahí hago un puntico en blanco, termino con negro y realizo mis 13 puntadas en color negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nuevamente otro puntico blanco en el centro. Nuevamente 13 puntadas en color negro y así me voy a ir yendo hasta el final, ¿cierto? Miren que ya... Trece puntaditas en negro, recuerden, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Miren cómo va quedando el monedero. Ya finalizamos el diseño. Estamos dando una última vuelta, que es la única vuelta que realizamos encima de los ojales. Miren, aquí yo hice los ojales y solamente hice una vuelta adicional. Me preguntan por la gasa de corazones. Saben perfectamente que esa gasa la hice en estos días. Creo que fue esta semana que subí el tutorial. Está ahí de último. Es muy fácil de encontrarlo. No sé la gente por qué a veces no encuentra un video.
Sí me molesta un poco porque realmente se los he dicho muchas veces. Los videos están ahí disponibles, hay que buscarlos. El video está ahí de primerito, está en la pestaña, ustedes se meten a la página principal de mi canal y ahí encuentran el videíto de último. Ese video lo grabé esta semana. Esta semana hice ese video, entonces no entiendo por qué se les dificulta encontrar un video o más que todo este. Ahí está el video disponible. Ahí está. Me dice que no lo encuentran, que no lo encuentran, que no lo encuentran. Bueno, será después de esto enviarle el enlace para que pueda ver cómo se hace. La gasa de corazones la subí en estos días, la explicación, ¿cierto? Obviamente ahí sí fue una muestra pequeña, pero con esa muestra pequeña pueden hacer una grande, ¿cierto? Con la misma, con los detalles que yo les doy ahí, lo hacen. Entonces sabemos que aquí es uno blanco en medio de estos tres. Uno blanco, nuevamente 13 en negro. Y estamos terminando prácticamente el monedero. Nos queda nomás la decoración. Uno blanco, 13 negros. Uno blanco, 13 negros. Y así nos vamos a ir yendo. Un puntico blanco y estamos prácticamente terminando la última vuelta de nuestro monedero. Es más, creo que no le voy a hacer moras esta vez a este monedero. Ya las moras las he mostrado mucho en el canal. La voy a dejar totalmente lisa. Puedo dejarla lisa. Entonces yo aquí voy finalizando. ¿O qué opinan ustedes? ¿Le hago moras o la dejo así? No sé. Miren que este monederito quedó un poquito más bajito que este. Un pelín más bajito, miren. Pero es el mismo diseño, la misma cantidad de puntos, el mismo ancho. ¿Sí? Entonces aquí, este puntito me quedó muy flojo. Y ahora sí, podemos decir que concluimos la parte de los diseños y la vueltica encima de los ojales. Para esta clase de monederos no es recomendable hacer tantas vueltas encima de los ojales. Con una o dos vuelticas que ustedes dejan es más que suficiente, porque no vamos a poner un cordón, no vamos a poner una gasa, bueno, una gasa en sí. El cordón sí lo vamos a hacer, pero la gasa no. Es simplemente un monedero. Bueno, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, démosle otra vueltica. Vamos a darle una vueltica completamente lisa a este monedero. Y para culminar, con negro, una vueltica empezamos. ¿Cierto? Con dos vueltas que demos es más que suficiente. Esta es la última vuelta. Oficialmente ya es la última vuelta del monedero. Totalmente lisa en negro. Para que el diseño quede como que enmarcado, miren, tanto en una línea de acá como en una línea arriba. Entonces, sí, creo que por dos vuelticas quedó más bajito este monedero. Ya saben que manejan otros colores si gustan. Si son fan de algún color en específico lo pueden hacer. O si es un
un pedido en especial para alguien, lo pueden hacer en el color que la persona les diga. Es lógico, se sabe eso, que lo pueden hacer en otros colores y con el material que tengan, macramé o hilo crochet. Coral también les funciona, hilo seda. El hilo seda también sirve para las mochilas guayú. Pero el hilo seda hay que ponerlo en 2 hebras. Yo lo pongo en 2 hebras. Igual no he tenido la oportunidad, pero yo lo pondría en 2 hebras. No he tenido la oportunidad de adquirir ese hilo porque realmente donde yo vivo no lo venden. ¿Sí? Donde yo estoy no lo distribuye. He preguntado y no. El hilo artesano también les funciona. Entonces estoy dando la última vuelta completamente lisa en negro, ya sabemos. Miren cómo va quedando ya el monederito, ya prácticamente culminando este proyecto. Entonces así nos va quedando. Miren. En la clase de mañana va a haber otra clase. Vamos a hacer el cordón de amarre y esta decoración de esferas. Son unos granitos o unas bolitas. Del todo no son redondas, miren, son como en forma de huevito, no sé, se le puede decir así. Entonces, tiene una forma como ovoide, como ovalada, ¿sí? Entonces, no es del todo redonda. Entonces, aquí estamos dando la última vuelta, punto por punto, sin volarme ni un solo punto. Listo, miren. Cómo va quedando de chévere esto. Y el cordón, muy recomendado para este tejido. Aquí yo estoy tratando como de abrir un poquito porque siento que se me echa para adentro. Y paso mis deditos de esta manera. Y miren, cómo va quedando hermoso. Miren, del mismo tamaño del otro. Así. ¿Qué tal? Dejen su comentario, compartan, comenten. Espero les esté gustando mucho esta clase. Voy a desenredar un poquito acá este hilo. Que se me enredó. Listo, ahí está. Ya saben que este motivo tiene 5 diseños. La figura tiene 5. Mejor dicho, el monedero tiene 5 motivos. Cada motivo es de 14 puntos. Entonces multipliquen 14 por 5. Les va a dar 70 puntos. Pero recuerden que para nivelarlo
debemos hacer un puntico de más, es decir, 71 puntos. Ahora sí hemos finalizado oficialmente la parte del monedero, pero estoy pensando una cosita. Bueno, entonces miren cómo queda, ya listo, un ojal, una vuelta de altura encima de los ojales y si gustan pueden hacer las moras. Si gustan pueden hacer las moras. ¿Qué voy a hacer yo? Este monedero, voy a proceder entonces, este último, vamos a ver dónde están los ojales. Ah, ok. Vale, ahí. Entonces es un poquito más acá, miren. Entonces me tengo que venir un poquito ahí. El último punto lo vamos a tejer completito. Van a buscar la cadenita completa, la cadena completa, solamente para rematar. Y hacemos un punto bajo agarrando todo, ¿cierto? La cadenita completa. Entonces voy a proceder a cortar mi hilo alma y el cordón. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar el cordón de alma, como les estaba mencionando, el cordón, ¿cierto? Con mucho cuidado de no ir a cortar el tejido, por supuesto. Y vamos a proceder a quemar el cordón. Yo simplemente paso un poquito de calor, con mucho cuidado, eso sí, de no ir a dañar el tejido. Esto es de mucho cuidado, tener mucho cuidado y mucha paciencia para no ir a quemar el tejido, muy importante. Bueno, con que me quede así, más que suficiente. Listo. Entonces, ahora con el mismo hilo, con el hilo del tejido, ahí, ¿cierto? Vamos a proceder a hacer puntos deslizados. Entonces yo procedo, espero se vea muy bien. Me voy a meter entre cadena y, miren, cadena. Vuelvo y lo repito, estoy posicionado de esta manera. Entonces voy a ir dando a esto, voy a ir haciendo esto. Me paso acá, salgo adelante, agarrando como el nudito que hay ahí. Y voy a hacer puntos bajos, ¿cierto? De esta manera. Nuevamente entre cadena, meto en la cadena completa, salgo en la de adelante, agarro ese nudito que ustedes ven ahí y voy a dar puntos bajos. Simplemente vamos a repetir lo mismo hasta el final. Me meto en la cadena, salgo adelante, y vamos a ir dando puntos bajos. Esto es un sellado también, normalito, no tiene complicación. Entonces introducimos el crochet, salimos más adelante
y vamos dando las puntadas, punto bajo, recuerda, salgo más adelante y así vamos a ir tejiendo hasta el final. Bueno, meto, salgo adelante y formo el punto bajo, meto, salgo adelante, paso el crochet, salgo adelante y bueno, es lo mismo, todo el tiempo vamos a repetir lo mismo, ¿cierto? Y va quedando como una textura gruesita en el tejido. Si yo quiero y considero, puedo cortar este excedente, me quedó ahí como que esto, bueno, esto lo hago al final para mejorar eso ahí. Porque miren, cuando mejoramos, miren que él no se nota, miren cómo queda el sellado. Entonces, aunque no sé si, bueno, hagámoslo así, ya lo empecé así, ya lo voy a terminar de esta manera. Y así me voy a ir yendo hasta el final, ¿cierto? Introduzco el crochet, salgo adelante, doy un punto bajo. Nuevamente entro, salgo adelante. Y así nos vamos a ir hasta el final. Esto le decimos que es un sellado en punto bajo. Bueno, menos mal tengo uñitas porque si no, sería más complicado el tema de esto, ¿cierto? Entonces yo me ayudo de mis uñitas. Puedo cortar un poquito más esto porque miren cómo me quedó. No me gustó cómo quedó esto acá. Realmente. No quedé conforme. Bueno, este punto con mucho cuidado, no irlo a reventar. ¿Cierto? Paso ahí, ya ahí quedó a ras, demasiado a ras diría yo. Paso un poquito de calor hasta donde dé. Listo, ahora sí les creo, miren qué diferencia. Miren, ahora sí se ve mejor, ¿cierto? Se ve mejor ese sello, ese sellado ahí. Listo, eso era lo que quería, que me quedara más a ras el cordón. Listo, entonces repetimos exactamente lo mismo. Así era que yo quería que no se notara ese bulto ahí tan horrible. O sea, se nota, pero no tanto como antes. Ya eso depende de irle haciendo más, si les da. Si no, pues hay que dejarlo así, porque si le cortamos más, entonces el cordón se empieza a desarmar, a soltar. Entonces introducimos, salimos adelante y así vamos tejiendo hasta el final. Bueno, no he visto comentarios, a ver qué dicen por acá. Listo, creo que no hay más comentarios. Listo. Seguimos avanzando hasta el final. Gracias, Blady. Muy bonito queda este monedero con este color. Realmente la elección de los colores sí es buena. Bueno, que realmente sí quedo satisfecho con la elección de los colores. ¿Para qué? Lucen muy bien. Esta combinación sí o sí es ganadora.
Ahora yo voy a quitar la marca de puntos, ya no la voy a necesitar más. La voy a quitar. Listo, quitamos la marca. Acá sí nos demoramos un poco porque como es nudo por nudo, entonces nos demoramos un poquito, pero bueno. Y aparte es más apretadito el tejido, se siente como más apretado el tejido. Y bueno, me di cuenta que con muy poco material se trabajan estos monederos. Muy poquito material. Listo, miren cómo va quedando. Y va quedando como un sellado ahí arriba. Se siente durísimo esto acá. Miren cómo queda, ¿cierto? Bueno, entonces seguimos hasta el final, ya saben pues. Si aún no están suscritos al canal, los invito. Si aún no me siguen en mi página de Facebook, también los invito. Tejeguay con Andrés Rodas. Los estaré esperando por allá también. Y bueno, estamos aquí todavía porque no hemos terminado. El día de mañana les adelanto, vamos a hacer el cordón de amarre y vamos a hacer estas esferas. Es decir, va a haber otra clase el día de mañana. Para quien no sepa hacer estas esferas y el cordón, vamos a recordar cómo se hace. Es un cordón totalmente redondo, si se fijan. Entonces vamos a hacer la clase el día de mañana, ¿sí? Mañana vamos a dar la clase del cordón de amarre. Y las esferas decorativas. Bueno, pensándolo bien, prácticamente quedaron del mismo tamaño. Después de todo no hubo una vueltica de diferencia, pero es el mismo diseño, la misma cantidad de puntos. Acá yo trato como que el tejido no se me... Miren cómo queda bonito. Es un diseño totalmente lineal, se forma alrededor. Lo pueden tejer también en una bolsa grande, en una mochila. Pero para una mochila sí es necesario poner más líneas, ¿sí? Si quieren hacer más líneas lo hacen. O hacen una línea central. Tejen unas vuelticas, hacen el diseño, otras vuelticas en una mochila, ¿sí? Entonces seguimos. Recuerden, punto por punto, nudo por nudo, perdón. Hacemos punto bajo. Recuerden, miren. Y así nos vamos a ir yendo hasta el final de nuestro tejido, hasta que lleguemos al final. Entonces, si aún no están suscritos, por favor se pueden suscribir, compartir todos mis directos, mis videos. Vamos llegando al final, miren. Me voy acercando al final del monedero. Saben que hay dos partes, la primera que fue esta mañana y esta que es la segunda, lo pueden encontrar en la pestaña de en vivo para saber con cuántos puntos inicié, cómo coloqué el diseño. ¿Sí? Bueno, niños, entonces nos vemos si Dios quiere el día de mañana tempranito para un nuevo video. O me conectaré, no sé si en Facebook o por acá. Hoy voy mirando a ver dónde hago la clase. Entonces aquí vamos trabajando nuestro tejido hasta el final, recuerden. Son muchísimos puntos para nudo.
Hay muchos, o sea, 71 puntos, pero son muchos los nudos. Con mucha paciencia hay que ir haciéndolo. Listo. Llegando. Creo que estas dos clases fueron muy bien explicadas. No sé, ¿ustedes qué opinan? Las clases del día de hoy. En la mañana hubo una, les recuerdo, que fue la primera parte, que les enseñé a hacer a colocar el diseño, la figura. Y ahora en la tarde, pues estamos en esta, terminando el monedero. Listo, miren, vamos llegando al final. Y agarramos el último nudo. Entonces voy a hacer una cadenita de sellado, de aseguranza, por así decirlo. O sea, corto, saco este hilo y este hilo no va a quedar ahí. Este hilo hay que ocultarlo en la parte interna de nuestro tejido. Entonces yo me paso a la parte interna y voy ocultando este hilo sutilmente por puntitos. Jalo acá muy fuerte para que no se me forme esa especie como de bulto ahí. Miren, trato de que me quede bonito eso ahí, ¿cierto? Listo. Jalamos muy fuerte esto, muy importante, jalen muy fuerte esto. Y ahora simplemente se van a venir por esta vueltica. Se van a venir por esta vueltica que estoy señalando con el crochet, introduciendo esa hebra por ahí para irla ocultando. Es simplemente pasar el crochet, el ganchito por el gancho, el ganchillo, el crochet, la aguja, como le quieran decir, por cada uno de esos puntos. Aquí cuesta un poco porque como el punto, bueno, de hecho, me está costando un poquito acá. Ahí, miren. ¿Cierto? Entonces pasamos el hilo. Si se les dificulta, van pasando hebra por hebra mejor. Son 2 hebras, recuerden. Ahora, les recuerdo que este hilo se va a ir llevando por acá, por esta vuelta. ¿Cierto? Miren cómo queda nuestro hermoso monedero. Vamos a terminarlo. Entonces trato de explicar lo que más sé, lo que puedo y cómo lo puedo explicar. Sé que a lo mejor a algunos no les gusta mi forma de explicar, pero bueno, ustedes saben que me acostumbré así. Me estaban pidiendo un video completo en un solo y es imposible realmente hacer un video de una mochila en un solo video. Realmente no da el tiempo. Hay que hacer varias partes, por eso ustedes ven que yo subo varias partes de una mochila, porque me queda muy difícil hacerlo en un solo video. Por eso hago varias partes para poderles explicar. Eso sí, a mi manera, ¿cierto? No es como de pronto, no es la mejor manera, pero lo explico como yo puedo explicarlo y como siento que debo explicarlo. Tratando de buscar palabras o cosas que me ayuden a poderlo decir de alguna forma coloquial para que lo puedan entender. Ahí seguimos, miren. Yo llevo ese hilo hasta donde más me dé, ¿cierto? Llevo esa hebra hasta donde más pueda. Desde hace rato huele a quemado, no sé, yo pensé que era la cocina, pero no, si no hay nada, no hay nada prendido. Hay algo que están quemando por ahí, de hecho es como aceite quemado. Entonces por eso ahorita bajé porque quería saber qué era lo que estaba pasando, si era aquí. Y no, no es acá. Listo, hasta donde más dé, no tengo que llevarla toda, por supuesto que no. Cortamos este sobrante, ahora sí lo puedo cortar. Eso no se va a salir de ahí, no, nada, ya. ¿Cierto? Miren, entonces hemos culminado el monedero, la primer parte del monedero. Ya saben que si ustedes quieren pueden aplicar, bueno, aquí ya me quedó así, ni modo, así me quedó. Nada, niños, entonces espero les haya gustado muchísimo esta clase, estas 2 clasecitas del día de hoy. Algo tuvo que habérseles pegado, ¿cierto? De la clase. Algo, cualquier cosita que les haya servido a ustedes, para mí es más que suficiente. Y bueno, entonces espero les haya gustado muchísimo. Dios los bendiga, se les quiere mucho. Nos estamos viendo el día de mañana para el cordón de amarre. Vamos a hacer este mismo cordón de amarre
para este monedero. Y ya. Nos vemos, Dios los bendiga, se les quiere mucho y hasta la próxima. Chao, bendiciones para todos. Nos vemos mañana temprano, aquí mismo en mi canal de YouTube, Tejeguay, con Andrés Rodas, ya saben. Ahí están los monederos, listo. Este fue el último puntito, esto fue el puntito de este puntito, miren. Pero si ustedes quieren pueden aplicar calor acá. Yo voy a tratar como de aplicar otro poquito sin quemar el tejido. Y eso ahí ya no me da más. Si le sigo quemando, rompo la fibra. No le puedo dar más porque si la sigo haciendo, rompo la fibra. Bueno, ahora sí los dejo. Bendiciones, chao. Voy a estar dejando las fotos de este monedero en la página y estaré dejando también el patrón. Bueno, nos vemos entonces. Gracias. Muchísimas gracias por todo. Saludos y bendiciones. Feliz resto de tarde.